Hoy nos sumergiremos en la verdadera vida de Miroslava Stern, la actriz que conquistó México y se transformó en una de las figuras más deslumbrantes del cine de oro. Desde su sofisticado hogar en La Condesa hasta sus exclusivos atuendos de alta moda, desde sus autos de lujo hasta sus encuentros en los círculos sociales más selectos, Miroslava experimentó cada instante con una pasión total, hasta su inesperado y prematuro fallecimiento a los 29 años. Acompáñanos a explorar la riqueza, el estilo de vida y los lujos que rodearon a esta mujer, cuya belleza iluminó todo un continente y que vivió con una intensidad tan breve como apasionada. Te aseguro que esta historia te llegará al corazón. Comencemos. La persona tras la leyenda. Miroslava Ternovakova vino al mundo el 26 de febrero de 1926 en Praga, Checoslovaquia. Su existencia fue tan trágica como sacada de una película. Nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus padres biológicos, quienes fallecieron cuando ella era muy pequeña. Fue adoptada por el doctor Oscar Stern, un renombrado psicoanalista, y su esposa Miroslava Becka Stern, de quien tomó su nombre. Junto a ellos creció con un hermano llamado Ivo Stern. La familia disfrutaba de una posición económica privilegiada y vivía con todos los beneficios que la alta sociedad de Praga ofrecía en aquellos tiempos. Sin embargo, en 1939 todo cambió radicalmente. Estalló una guerra mundial y las fuerzas invasoras ocuparon Checoslovaquia. La familia Stern, por sus raíces, se convirtió en blanco de persecuciones. Se vieron obligados a huir para salvar sus vidas, abandonaron Praga y emprendieron un viaje angustioso por Europa, pasando por Bélgica, Finlandia y Suecia, siempre ocultándose, viviendo con el temor constante de ser capturados. En un momento, el padre fue arrestado y la familia pasó semanas en un lugar de confinamiento. Miroslava, que apenas tenía 13 años, tuvo que refugiarse durante más de 36 horas bajo bombardeos, escuchando las explosiones, sintiendo la tierra vibrar, convencida de que cada instante podía ser el último. Esa vivencia la marcó para siempre. Las heridas emocionales de aquellos días nunca la dejaron. Desarrolló graves trastornos nerviosos, episodios depresivos y una condición mental que requería atención y seguimiento constante. La niña, que había crecido rodeada de privilegios en la alta sociedad praguense, ahora vivía aterrorizada, huyendo sin cesar, sin saber si llegaría a ver el siguiente día. Finalmente, la familia logró salir de Europa y arribó a México en 1941. Miroslava tenía 15 años y no hablaba español. Había perdido su infancia, su tierra y su estabilidad, pero había sobrevivido a uno de los episodios más duros del siglo XX. Se establecieron en Ciudad Satélite, Estado de México, donde el Dr. Stern pudo restablecer su carrera profesional. En 1944 ocurrió otra tragedia que los golpeó profundamente. La madre adoptiva de Miroslava falleció debido a una enfermedad grave. Miroslava cayó en una profunda depresión que la llevó a su primer intento de autolesión. Apenas contaba con 18 años y ya había vivido más sufrimiento del que muchas personas enfrentan en toda su vida. Preocupado por su estado, su padre decidió enviarla a estudiar a Estados Unidos con la esperanza de que un cambio de entorno la ayudara. En 1944, Miroslava viajó a Hollywood y se inscribió en clases de actuación. Descubrió que interpretar papeles le ofrecía una vía para liberar todo el dolor que cargaba consigo. Era hermosa, con rasgos delicados, ojos llenos de expresión y una presencia ante la cámara imposible de ignorar. Ella siempre llevaba algo especial consigo. Su belleza era innegable, rasgos finos, ojos llenos de vida y una presencia ante las cámaras que no pasaba desapercibida. En 1945, regresó a México e ingresó a la Academia de Actuación del maestro japonés Seki Sano, uno de los instructores más renombrados en el país. Allí conoció a Jesús Jaime Gómez Obregón, conocido como el Bambi, perteneciente a una familia de la alta sociedad mexicana. Se enamoraron y contrajeron matrimonio el 2 de febrero de 1946. Miroslava creía haber encontrado al fin estabilidad y amor, pero pocos meses después descubrió la verdad. Su esposo tenía una orientación distinta a la esperada en un matrimonio tradicional de aquella época, y solo se había casado con ella para mantener las apariencias sociales. Fue otro duro golpe para su ya delicada salud emocional. Se divorciaron rápidamente. A pesar de tanto sufrimiento, Miroslava halló consuelo en el cine.
En 1946 debutó en Bodas Trágicas junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso, quien se convertiría en su gran amigo. Sin embargo, fue en 1947 cuando su vida dio un giro definitivo. Protagonizó A Volar Joven junto a Mario Moreno Cantinflas. La película fue un éxito total y Miroslava se transformó en una estrella al instante. El público mexicano quedó cautivado por esta joven checoslovaca de belleza exótica, acento encantador y magnetismo frente a la cámara. Entre 1947 y 1949, rodó varias películas en México. Luego viajó a Hollywood, donde participó en 3 producciones estadounidenses, incluyendo Adventures of Casanova. Pero el llamado de México fue más fuerte. El cine nacional vivía su época dorada, y Miroslava se había convertido en una de sus figuras más destacadas. Trabajó con grandes leyendas como Arturo de Córdoba, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Cantinflas y Luis Buñuel. Era considerada una de las actrices más bellas del continente y su carrera iba en ascenso. Profesionalmente todo marchaba bien, pero en lo personal Miroslava seguía atravesando un profundo dolor. Sin embargo, antes de que la tragedia marcara el final de su vida, ella vivió con un estilo y una elegancia que la convirtieron en un verdadero ícono. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando cuando mencionamos su fortuna? ¿Cómo era la vida de una de las mujeres más bellas del cine mexicano? Prepárate, porque los detalles te sorprenderán. La fortuna de Miroslava Stern. Carrera en el cine. Una de las actrices mejor remuneradas de la industria mexicana. Entre 1952 y 1955, en la cima de su fama, sus honorarios eran impresionantes para la época. Ganaba entre 15,000 y 25,000 pesos por película, con registros comprobados de hasta 30,000 pesos en producciones principales. Para ponerlo en contexto, el salario mínimo en México durante los años 50 era de aproximadamente 3 pesos diarios, es decir, alrededor de 90 pesos mensuales. Miroslava ingresaba en una sola película lo que un trabajador promedio ganaría en casi 2 décadas. Si ajustamos esas cifras a valores actuales, estaríamos hablando de entre 300,000 y 600,000 pesos por cada película. Una producción promedio tomaba entre 4 y 6 semanas de rodaje. Durante su etapa más productiva, Miroslava filmaba entre 3 y 7 películas al año. Haz las cuentas. En sus mejores años, entre 1951 y 1953, cuando llegó a filmar 7 películas en un solo año, pudo haber percibido entre 105,000 y 210,000 pesos anuales de aquella época. En valores de hoy, eso equivaldría a ingresos anuales superiores a los 2 millones de pesos. Para una mujer de 25 años en el México de los años 50, estas cantidades eran absolutamente extraordinarias. Era un salario reservado solo para las máximas estrellas del cine nacional. En la década de los 50, estas sumas resultaban realmente excepcionales. Era un sueldo reservado exclusivamente para las figuras más destacadas del cine nacional. Miroslava se encontraba en la misma categoría salarial que leyendas como María Félix, Dolores del Río y las grandes divas del cine de oro mexicano. Sin embargo, sus ingresos no provenían únicamente de sus filmes. También percibía sumas importantes por sesiones fotográficas, campañas publicitarias y portadas de revistas. Fue una de las mujeres más retratadas en México. Su rostro aparecía con frecuencia en publicaciones cinematográficas, revistas de moda y en las primeras planas de periódicos. Por cada sesión profesional de fotos, Miroslava cobraba entre 1,000 y 3,000 pesos. Si realizaba 2 o 3 sesiones mensuales, sus ingresos extra oscilaban entre 2,000 y 9,000 pesos al mes. Estas cantidades se añadían a sus sueldos cinematográficos, brindándole un nivel de vida muy cómodo. Además, su imagen era utilizada para promocionar productos de lujo como cosméticos, perfumes, ropa elegante y joyería, generándole honorarios adicionales por cada campaña. Los estudios empleaban su imagen para publicitar sus películas. Los diseñadores le facilitaban o regalaban prendas a cambio de que posara con sus creaciones. Las joyerías le prestaban valiosas piezas para eventos y estrenos. Miroslava contaba también con contratos firmados con los estudios cinematográficos que le aseguraban un número mínimo de películas al año y un salario base. Estos acuerdos le proporcionaban estabilidad financiera y la posibilidad de planificar su futuro económico sin depender de conseguir papeles de manera ocasional. Su ingreso estaba garantizado. No obstante, pese a estos ingresos tan elevados, Miroslava no fue una mujer que acumulara grandes ahorros. Llevaba una vida acomodada. Gastaba en ropa de alta costura, en mantener una imagen impecable, en viajes y en obsequios para su familia, pero sin caer en excesos. Tenía conciencia del valor del dinero.
seguramente influenciada por haber perdido todo durante la guerra. Al fallecer en 1955, dejó algunas deudas que pidió fueran saldadas en una carta dirigida al abogado Eduardo Lucio. No había acumulado una fortuna millonaria. Disfrutó de sus años de éxito con comodidad, pero sin derroches exagerados. Su patrimonio se reflejaba más en su vestuario, joyas y mobiliario, que en grandes sumas bancarias. Es fundamental recordar que Miroslava trabajó en el cine durante apenas 9 años, desde 1946 hasta 1955. No tuvo décadas de trayectoria para acumular riquezas como otras estrellas. Murió joven en el auge de su carrera, cuando recién comenzaba a consolidarse como una figura importante. Si hubiera vivido más tiempo, su fortuna seguramente habría crecido considerablemente, pero el destino quiso lo contrario. En cuanto a propiedades, la residencia más conocida y documentada de Miroslava Stern fue su última casa, donde vivió sus últimos años y falleció trágicamente el 9 de marzo de 1955. Se ubicaba en Michoacán 126, Colonia Condesa, Ciudad de México. En los años 50, la Colonia Condesa era uno de los barrios más elegantes y modernos de la capital. Allí residía la clase media alta, profesionales exitosos, artistas e intelectuales. Sus calles amplias, bordeadas de árboles, edificios armoniosos, parques tranquilos y un ambiente cosmopolita atraían a personas cultas y sofisticadas. La casa de Miroslava en Michoacán 126 era una vivienda distinguida pero sin ostentación, de estilo Art Deco, característico de la condesa. Contaba con líneas sencillas, amplias ventanas que dejaban entrar abundante luz y una fachada sobria pero elegante. La vivienda en la Condesa presentaba un diseño sencillo, con grandes ventanales que permitían la entrada de abundante luz y una fachada discreta pero distinguida. No era una mansión gigantesca como las que poseían María Félix o Dolores del Río. Se trataba de un hogar adecuado para una actriz joven y triunfadora que prefería la sofisticación a la ostentación. El interior reflejaba el refinado gusto de Miroslava. Contaba con mobiliario de estilo europeo que su padre probablemente había traído desde Checoslovaquia o adquirido en México. Las paredes estaban adornadas con cuadros, las estanterías llenas de libros y detalles decorativos que evidenciaban su formación cosmopolita. La decoración era sobria y elegante, sin elementos recargados ni excesos barrocos. La habitación de Miroslava, donde fue hallada sin vida, se ubicaba en el segundo piso. Era amplia y luminosa. Contaba con una cama grande vestida con sábanas de seda, un tocador iluminado con espejo donde se maquillaba antes de asistir a eventos, un armario enorme repleto de vestidos de alta costura y un baño privado con una tina profunda. Ese espacio era su refugio personal donde pasaba sus momentos de soledad. Fue en ese cuarto donde vivió sus últimas horas. Allí ingirió las pastillas que le quitaron la vida. Allí redactó sus 3 cartas finales. Allí se preparó cuidadosamente antes de acostarse para morir. El cuerpo sin vida de Miroslava fue descubierto en esa habitación, que había sido testigo de innumerables alegrías y penas, cuando el ama de llaves, María del Rosario, y la actriz Ninón Sevilla forzaron la puerta. Hoy, décadas después, la casa ubicada en Michoacán 126 continúa en pie. Su fachada permanece casi intacta. Aunque es propiedad privada, se ha convertido en un lugar de peregrinación para admiradores del cine mexicano que visitan la Condesa con el deseo de conocer el hogar donde vivió y falleció una de las actrices más bellas de la época de oro. Antes de mudarse a la Condesa, Miroslava residió con su padre adoptivo, Oscar Stern, en Ciudad Satélite, Estado de México. La familia se estableció ahí tras llegar de Europa en 1941. En aquella época, Ciudad Satélite era un desarrollo residencial nuevo y moderno, diseñado para familias de clase media alta, que preferían vivir fuera del centro urbano, pero con todas las comodidades. No se cuenta con una dirección precisa documentada de la casa en Satélite, pero se sabe que Miroslava vivió ahí durante su adolescencia, entre 1941 y mediados de los años 40. Era el lugar donde estudiaba, donde intentaba superar las heridas de la guerra, y donde su padre la atendía por sus problemas nerviosos y depresiones. Fue su hogar familiar antes de que Miroslava se independizara y se trasladara a la Condesa, para estar más cerca de los estudios cinematográficos. A diferencia de otras estrellas que poseían múltiples propiedades, casas de campo o residencias en la playa, Miroslava solo contaba con su casa en la Condesa. No invirtió en bienes inmuebles ni adquirió propiedades como forma de inversión.
Vivía en su hogar, cubría sus gastos y mantenía un estilo de vida refinado, pero sin acumular patrimonio inmobiliario. Los automóviles de Miroslava Stern constituyen un aspecto donde la realidad y la imagen pública se entrelazaban. Como figura del cine mexicano, Miroslava aparecía frecuentemente fotografiada junto a coches de lujo. Sin embargo, es importante aclarar que muchos de estos vehículos no le pertenecían realmente. Eran automóviles utilizados para sesiones fotográficas, producciones cinematográficas o prestados por los estudios para eventos especiales. En las imágenes de archivo que se conservan, Miroslava posa junto a sedanes Ford de los años 50, elegantes Cadillac y lujosos Buick. Entre los documentos que se conservan, Miroslava aparece posando junto a sedanes Ford de la década de 1950, sofisticados Cadillac y exclusivos Buick. Estos vehículos eran los habituales entre las figuras cinematográficas de aquel entonces. El Ford representaba un automóvil confiable y distinguido, sin caer en la ostentación. El Cadillac simbolizaba el máximo nivel de estatus y lujo. El Buick ofrecía un equilibrio ideal entre distinción y accesibilidad. Se sabe que Miroslava poseía un sedán Ford de aquella época. Los autos tenían un precio que oscilaba entre 15,000 y 25,000 pesos en los años 50, justo el equivalente a lo que ella ganaba por película. Para alguien con sus ingresos, adquirir un automóvil así resultaba perfectamente viable. Un Ford Custom Deluxe o un Chevrolet Bel Air de los años 50 habrían sido opciones naturales para ella. Estos coches combinaban elegancia, fiabilidad y comodidad, ideales para sus desplazamientos en la Ciudad de México, entre su hogar en La Condesa y los estudios cinematográficos ubicados en San Ángel y Churubusco. Presentaban líneas aerodinámicas atractivas, interiores espaciosos forrados en telas de alta calidad, motores potentes y todas las comodidades modernas de aquel tiempo. En ocasiones también rentaba vehículos más lujosos, o los estudios le facilitaban autos exclusivos para asistir a estrenos y eventos destacados. Ver a Miroslava llegar a una función en un Cadillac Coupé de Ville blanco o en un Lincoln Continental negro formaba parte del espectáculo, de la magia del cine. Sus automóviles, al igual que todo en su vida, reflejaban una elegancia sin excesos. No necesitaba el auto más costoso para expresar su estatus. Su belleza y talento eran más que suficientes. En cuanto a su colección de autos, lujos y estilo de vida, el verdadero lujo de Miroslava Esteves residía en su vestuario, sus joyas, su estilo personal y su vida social dentro de los círculos más exclusivos del México de los años 50. Era reconocida como una de las mujeres mejor vestidas del cine nacional, con un gusto exquisito que combinaba la elegancia europea con la sofisticación mexicana. Miroslava colaboraba con los mejores diseñadores del país, especialmente con Armando Valdés Peza, quien era el preferido de las grandes estrellas del cine mexicano. Valdés Peza confeccionaba para ella vestidos de noche impresionantes, conjuntos de día elegantes y abrigos de corte impecable. Cada prenda era hecha a medida, con las telas más finas y detalles minuciosos que evidenciaban un alto nivel de artesanía. Un vestido de noche diseñado por Armando Valdés Peza en la década de los 50 costaba entre 2,000 y 5,000 pesos. Miroslava poseía docenas de estas creaciones. Para cada estreno, evento importante o sesión fotográfica, lucía una prenda diferente. Su armario estaba valorado en decenas de miles de pesos. También adquiría ropa europea en sus viajes o cuando visitantes extranjeros le obsequiaban piezas de diseñadores europeos. Contaba con blusas de seda francesa, faldas de lana inglesa y zapatos italianos hechos a mano. Su estilo fusionaba lo mejor de Europa con lo mejor de México, creando una imagen única que la distinguía de otras actrices. En cuanto a sus joyas, eran discretas pero valiosas. No optaba por diamantes grandes y llamativos, sino por piezas elegantes y refinadas, collares de perlas naturales, pendientes con pequeñas esmeraldas de calidad excepcional, broches de oro con diseños artísticos y pulseras delgadas de platino. Estas joyas complementaban su belleza sin opacarla. Además, poseía una colección de accesorios perfectos para cada ocasión. Joyas finas de platino adornaban su figura, realzando su encanto sin opacarlo. Además, contaba con una selección de accesorios ideales para cada momento. Pañuelos de seda, Hermès, guantes de cuero en múltiples tonos, sombreros sofisticados para eventos formales y gafas de sol con monturas de carey que se volvieron parte esencial de su imagen. Cada elemento estaba meticulosamente elegido. Cuidar su apariencia era otra forma de ostentación.
Miroslava acudía con frecuencia a los salones de belleza más prestigiosos de la Ciudad de México. Su cabello siempre lucía impecablemente arreglado, su maquillaje era perfecto y sus uñas siempre bien cuidadas. Utilizaba cosméticos importados de Europa y Estados Unidos, que en ese entonces tenían un alto costo. También mantenía su salud física, aunque enfrentaba episodios de depresión y problemas nerviosos. Durante las filmaciones se mantenía en forma, seguía una dieta equilibrada y respetaba sus horas de descanso. Sabía que su cuerpo y rostro eran sus principales herramientas laborales y los trataba con esmero. La vida social de Miroslava se desenvolvía entre los círculos más selectos del cine y la cultura mexicana. Asistía a encuentros con figuras como María Félix, Dolores del Río, Emilio el Indio Fernández y Luis Buñuel. Participaba en cenas en los restaurantes más exclusivos, en fiestas en mansiones de San Ángel y Coyoacán, y en estrenos cinematográficos donde se reunía la alta sociedad mexicana. También viajaba con regularidad. Acudía a Hollywood para reunirse con productores, visitaba España, donde tenía admiradores y amistades, y recorría otros países de Latinoamérica donde sus películas eran aclamadas. Estos desplazamientos siempre eran en primera clase, alojándose en hoteles de lujo y disfrutando de la mejor gastronomía, parte fundamental de su imagen como estrella internacional. Sin embargo, detrás de todo ese esplendor, Miroslava era una mujer profundamente solitaria. Tenía amistades y conocidos, pero pocos confidentes verdaderos. Ernesto Alonso era probablemente quien le estaba más cercano. Su padre, Óscar, la visitaba con frecuencia y se preocupaba constantemente por su bienestar emocional. Su hermano Ivo también le brindaba apoyo, pero Miroslava cargaba con heridas que ningún lujo podía sanar. Los recuerdos de la guerra, los bombardeos, el campo de concentración y la persecución a su familia la perseguían sin cesar. Las constantes desilusiones amorosas, el fracaso matrimonial con el Bambi, el desamor de Dominguín y la imposibilidad de estar con Cantinflas se sumaban a su tormento. El brillo exterior contrastaba de manera brutal con su sufrimiento interior. Podía llegar a un evento luciendo un vestido espectacular, joyas deslumbrantes y un elegante Cadillac, pero por dentro estaba quebrada, sumida en la depresión y luchando contra pensamientos oscuros. Los antidepresivos y las sesiones con psicólogos no lograban llenar el vacío que sentía. Las películas forjaron su trayectoria. Para comprender la vida de Miroslava Stern, es fundamental hablar de los filmes que la convirtieron en una estrella. Su carrera en el cine fue breve pero intensa. En apenas 9 años, entre 1946 y 1955, protagonizó cerca de 30 películas que la consolidaron como una de las actrices más destacadas del cine de oro mexicano. Debutó en 1946 con Bodas Trágicas, actuando junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso. Aunque su papel fue secundario, fue suficiente para que los productores notaran su belleza y presencia en pantalla. Ese mismo año participó también en 5 Rostros de Mujer, pero fue en 1947 cuando recibió su gran oportunidad. A Volar Joven, junto a Mario Moreno Cantinflas, fue el filme que la lanzó a la fama. Su gran oportunidad llegó con A Volar Joven, donde compartió pantalla con Mario Moreno Cantinflas, la película que la catapultó a la fama. En ese momento, Cantinflas era la estrella más destacada de México, y trabajar a su lado garantizaba el éxito. Miroslava interpretó a una joven enamorada del personaje de Cantinflas en una historia llena de humor y romanticismo. La química entre ambos brillaba en la pantalla. El público mexicano quedó cautivado por esta actriz checoslovaca, con un acento encantador y una belleza exótica. La película fue un éxito rotundo en taquilla y Miroslava se convirtió en estrella de la noche a la mañana. Su nombre comenzó a aparecer en todas las portadas de revistas. Los productores competían por contratarla y comenzaron a circular rumores de un romance real entre Miroslava y Cantinflas que duró años, mantenido en secreto ya que Cantinflas estaba casado. Tras el triunfo de A Volar Joven, Miroslava protagonizó Juan Charrasqueado, Nocturno de Amor y Una Aventura en la Noche, todas en 1948. También participó en su primera producción internacional, Adventures of Casanova, una cinta estadounidense-mexicana donde actuó junto a Arturo de Córdoba. Quedaba claro que Miroslava tenía un futuro prometedor no solo en México, sino también en el extranjero. Entre 1949 y 1950 viajó a Hollywood para filmar 2 películas más en Estados Unidos, aunque México siempre la llamaba de regreso. El cine mexicano estaba en su auge y allí se sentía más a gusto. En 1950 rodó La Liga de las Muchachas, La Casa Chica y La Muerte Enamorada, consolidando su estrellato. El año 1951 fue especialmente productivo. Participó en 7 cintas, entre ellas Trotacalles, Monte de Piedad, Cárcel de Mujeres, Ella y Yo,
junto a Pedro Armendáriz, El puerto de los siete vicios y Brad Bulls, otra producción estadounidense. Trabajaba a un ritmo imparable, filmando casi una película cada 2 meses, un nivel de producción reservado solo para las grandes estrellas. En 1952 formó parte de Dos caras tiene el destino, música, mujeres y amor, y apareció en el documental estadounidense Screen Snapshots Hollywood on the Ball. En 1953 vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al protagonizar Las tres perfectas casadas, una comedia que fue éxito tanto de público como de crítica. Su actuación fue tan destacada que recibió una nominación al Premio Ariel, el máximo galardón del cine mexicano. Ese mismo año también filmó La Bestia Magnífica, un reportaje junto a Dolores del Río dirigido por el Indio Fernández, Sueños de Gloria, El monstruo resucitado, y participó en un episodio de la serie estadounidense Suspense. Era evidente que Miroslava estaba en la cima de su carrera. Los mejores directores deseaban trabajar con ella y los actores más reconocidos querían compartir escena. El público la adoraba. Sin embargo, en 1953 también sufrió su tercer intento de suicidio, cuando trató de arrojarse desde un automóvil en movimiento. Su secretaria logró detenerla, pero fue una señal alarmante de que emocionalmente Miroslava estaba al borde del colapso. A pesar de su éxito profesional, su vida personal era un caos. La noticia del matrimonio de Luis Miguel Dominguín con Lucía Bosé la había devastado. En 1954 solo filmó una película, La visita que no tocó el timbre, una cifra inusualmente baja para alguien de su estatura. Probablemente enfrentaba una lucha contra la depresión, sometiéndose a tratamientos médicos y buscando recuperarse emocionalmente. Pero en 1955 regresó con fuerza. Ese año, el último de su vida. Miroslava protagonizó 3 películas que quedarían como su legado, entre ellas Escuela de Vagabundos junto a Pedro Infante. A lo largo de su trayectoria, Miroslava protagonizó 3 filmes que quedaron como su legado, destacando entre ellos Escuela de Vagabundos junto a Pedro Infante. Esta comedia romántica fue el escenario perfecto para que Miroslava mostrara su habilidad para la comedia. La conexión con Pedro Infante era palpable y se llegó a especular sobre un breve romance entre ellos. También participó en Más fuerte que el amor, una coproducción entre México y Cuba, así como en Stranger on Horseback, otra película estadounidense. Sin embargo, su obra más significativa, su joya cinematográfica, fue Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. Se trataba de una comedia negra con tintes psicológicos, donde Miroslava encarnaba a una mujer enigmática y seductora. Buñuel logró extraer de ella una interpretación excepcional, rica en matices y profundidad emocional. Este papel evidenciaba que Miroslava no era solo una belleza superficial, sino una actriz completa capaz de abordar personajes complejos. La escena más inquietante de Ensayo de un crimen mostraba al personaje de Ernesto Alonso observando una figura de cera de Miroslava que se consumía lentamente en fuego. Una imagen perturbadora que resultaría casi profética. Semanas después de rodar esa escena, Miroslava falleció y su cuerpo, al igual que la efigie de cera en la película, fue incinerado. Ensayo de un crimen se estrenó tras la muerte de Miroslava. El público mexicano acudió masivamente a ver la última película de la actriz que tanto admiraban. Muchos emocionados lloraron al presenciar la escena de la figura en llamas, conscientes de que Miroslava ya no estaba entre ellos. El filme se volvió un clásico de culto, un testimonio del talento que se perdió prematuramente. El legado de Miroslava Stern es profundo y multifacético. En el ámbito profesional fue una de las actrices más relevantes del cine de oro mexicano. En apenas 9 años protagonizó 30 películas, trabajó con los mejores directores y actores de su tiempo, fue nominada al Premio Ariel y dejó interpretaciones inolvidables, especialmente en Ensayo de un crimen de Luis Buñuel. Pero Miroslava también se convirtió en un símbolo trágico que revela cómo la fama y el éxito no siempre sanan las heridas internas. Era hermosa, exitosa, admirada y deseada. Poseía todo lo que supuestamente trae felicidad, pero en su interior estaba vacía, quebrada y sufriendo sin cesar. Su historia nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental con la misma dedicación que la física. Así, la vida de Miroslava Stern nos enseña que el lujo, la fama y la prosperidad no garantizan la felicidad verdadera. Detrás de los vestidos de alta costura, las joyas refinadas, los autos lujosos y las festividades glamorosas, se escondía una mujer profundamente herida, que luchaba cada día por mantenerse a flote.
Y al final, esa batalla se volvió insoportable. Espero que ahora conozcas mejor a Miroslava Stern, la actriz checoslovaca que conquistó México y se convirtió en una leyenda trágica del cine de oro. Si tienes alguna anécdota extra sobre su vida, compártela en los comentarios. Me encantaría descubrir más historias sobre esta estrella inolvidable. Cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Miroslava Stern. Y si te gustan estas historias que revelan el lado más humano de los ídolos, no te pierdas nuestros otros videos sobre las grandes figuras de la época dorada del cine mexicano. Haz clic, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido, porque lo que viene es simplemente increíble.